Tenés que elegir una cuando te toque y listo, pues. Y ahí, Y chao. ahí Y le chao doy. nomás. Ya como Ya. se me pasó la weá de la guata, voy a ir a buscar alcohol. Permiso. Sí, yo también, estoy muerto la Vayan a buscar alcohol mientras nos estamos tirando ahí. Ya, yo voy a botar alcohol, voy a hacer pipí. Mientras tanto, ya. Déjame ver qué onda aquí. Ajá. Me dejaron solo. Estoy solo, solito como un perro. Y justo se le ocurre, a ver, espérate. ¿Qué estamos? Estamos viendo, chico el ciego. Okay. Los monjes fálicos se están incorporando. Ahí estamos, ya estamos transmitiendo. Muy bien, señores, ya estamos transmitiendo. ya. Estamos al aire. Estamos al aire ya, así que saluda. Nos estamos haciendo un ratito de zapping aquí mientras tanto. Vamos a ir viendo cómo funciona esta cosa. Estamos con nueva plataforma y probando la nueva Aprovechamos de plataforma. promocionar la cerveza local, cerveza Dolbeck. ¿De dónde es esa Coyhaique. cerveza? ¿De Coyhaique? Es de Coyhaique. A mí me gusta especialmente la Lager, pero la favorita de todo el mundo es la Calafate. Ah, sí, es muy rica. Esa la probamos cuando estuvimos allá en la Abadía del Sur. Oli nos dice, Bere, ¿cómo estás, Bere? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Justo en punto empezamos el streaming de hoy, ¿ya? Así que... ¿Así estamos al aire? Sí, estamos al aire, así que cuidado con las Con las palabrotas. y las palabras. Nos van a bañar. Y nos van a bañar con tutti hoy día. Nos van a bañarse. Yo estoy abriendo el stream para ver los comentarios. No, sí está bien ahí. Así que... No acá. aparece nada, no funciona. Así que así me gusta. Sí, estamos tratando de partir en vivo ahí, por supuesto, para no decepcionar a nuestro público que nos acompaña en esta ocasión. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Los Monjes Fanáticos, donde vamos a revisar series de la infancia, totalmente improvisado, como decía en nuestra publicidad en el Facebook. Así que vamos a ir recordando esas series que veíamos por las tardes después de volver del colegio, de la escuela, con ella en otro lado, nosotros lo llamamos colegio. Y que nos acompañan ya sea tomando tecito, por ejemplo. A mí yo veía Ranma, ya luchando de pasar la promo del capítulo de Ranma que vimos en el ciclo de anime, cuando tomaba tecito, y veía Dragon Ball también. Mi rutina era, por ejemplo, ver Robotech, Dragon Ball, Ranma o Evangelion, que también es de los 90, y después alguna teleserie nacional ahí que daban antes de acostarse. Yo me acuerdo que daban La Hechizada, Mi Bella Genio y Robotech. Chucha que estáis viejo, icónico, weón. Para decirle la hechizada. Con todo respeto, teníamos la misma edad, hombre. Sí, pues tenemos la misma edad. Lo que no recuerdo, pero no era mala. Pero la hechizada no las daban, la hechizada y mi Bella Genio las daban juntas en la mañana, los dos fines de semana. Sí, que seguro que la retransmitieron un montón de veces. Pues, yo creo que la dieron en todas las posibilidades de combinación. En todas las combinaciones de horario, sí. Sí, una serie muy antiquísima porque son mucho más antiguas de las que vamos a hablar hoy día, pero aquí en Chile la daban en los años 90 para toda la gente. Bueno, para nuestros auditores millennials y Z-Gens, hablar de la serie de los 90 y hablar de La Hechizada es lo mismo, porque es historia remota. Es como ver WandaVision, pero con The Real Hechizada. Claro, para que entiendan un poco las ratitas que nos están mirando, sí, es como ver WandaVision. Vamos a hacer un poco de arqueología. Muchos de ustedes, a lo mejor más jóvenes, no habían nacido todavía, o estaban todavía agarrados de las tetas de sus madres, cuando nosotros veíamos esta serie. Muchas series tuvieron en su época mucha fama, se ganaron premios. Actores de renombre nacieron de estas series también, o sea, cuando estaban recién empezando, o fueron sus primeros papeles importantes, y ya después ya saltaron como a la fama propiamente tal. Y eso se dio justo en los 90, además de que las series de los 90 en común tenían una cierta tónica y una cierta vibra, por decirlo así, que ya no se ve en las series actuales en realidad. Por ejemplo, si yo no tengo nada, por ejemplo, contra The Flash. The Flash es una súper buena serie que dan en CW, o acá en Chile claro. La ven por Warner Channel, pero esa de buenos amigos y todos somos juntos como hermanos que tiene Flash, ¿no? Es como que todos somos amiguitos, ¿no? Como que eso en los 90 no existía. Recuerdo que los 90 era una época más violenta,
por eso nosotros somos como somos, porque en realidad venimos de esa época y por eso no nos interesa mucho toda esa weá inclusiva. Como peludos y rudos. Claro, por eso somos como somos. Y en las series eso se reflejaba. Entonces, había otras series que eran un poquito más vanguardistas y que ya eran muchas cosas que ahora son como estándar en la sociedad. Pero la mayoría de las series era como más o menos por esa línea. Y muchos de ustedes a lo mejor eran muy chicos para verlas, no los dejaban verlas tampoco porque eran como para adultos o adolescentes. Y claro, vamos a hablar un poco de eso hoy día. Sí, Beren nos dice, Delagun era un señor de 8 años tomando tecitos. Sí, era un viejo chico. Señor. Sí, Todavía. Y todavía sí. Todavía De hecho, aquí todavía tengo mi tecito. Mientras todos toman cerveza, yo tomo mi tecito acá. Yo estoy con mi tecito. Ahora es un viejo. Sí. Y dice, todo lo de los 80 llegó de México para abajo hasta los 90. Sí, a partir de los años 90 empezaron a disminuir la brecha de tiempo. Ya las series no se demoraban 10 o 15 años en llegar, sino que era una fracción de año. Incluso en algunos casos en televisiones abiertas de distintos lados de Sudamérica, habían series que se estrenaban y al año siguiente estaban ya disponibles en televisión abierta. No sé si vamos a ir eligiendo algunas para que vamos comentándolas ya de pleno. Si me les parece, elijo la primera que me gustaría yo comentar. Me tiro una. Tírate. Star Trek, la nueva generación. Vamos a empezar a triquis al tiro. Hicimos el episodio de podcast dedicado a Star Trek, dedicado a Viaje a la Estrella, las distintas sagas. Incluso hablamos de la nueva generación. Pero para mí la nueva generación, por ejemplo, es de esas series que yo los sábados, si no me quedo con la daban por las tardes, y me hacía espacio para sentarme a verla con detención. Así me encantaba las aventuras de Jean-Luc Picard y de seguir la flota del Enterprise nuevo, que de hecho fue la serie con la que yo me inicié en el mundo Triki. No partí con la serie clásica de Kirk y la antigua, que después en algún momento las tomaron posterior. Yo la conocí, la nueva generación, y no entendía mucho el concepto de la nueva generación hasta que, claro, empecé a explorar y ver que habían cosas detrás, que es una especie de revival de lo que ocurría con James Tiberius Kirk en la serie de los 60s. En cambio, esta serie de los 90, con un nuevo aire, con un Jean-Luc Picard totalmente contrapuesto al capitán anterior, era muy entretenida y me encantaba esta serie. Y como nos hace mención ver a alguno ahí con Salvados por la Campana, también recordad que un poco la idea y la inspiración de este episodio tiene que ver con la muerte del actor ahí, Dustin Diamond, de cáncer de pulmón, por si acaso, ¿no? Es que tenga que ver con COVID. Era fumador. Era raro porque parece que no era un fumador empedernido. Creo que al joven lo detectaron el cáncer hace no mucho tiempo y fue un cáncer súper agresivo, que no tardó mucho. Es de esos cánceres que te dicen tenés cáncer y te moriste. Claro, te sale de la consulta y cae al suelo, listo. Una cosa así más. Oye, volviendo al tema de la nueva generación, yo también la vi, los capítulos que dan en televisión abierta, sí. Pero a diferencia de Delagun, yo me inicié con la serie antigua porque mi papá es muy fanático y le encanta el Viaje a la Estrella, claro. La serie, y yo veía principalmente las películas que se hicieron en estos años aproximadamente, sí, con la tripulación original. En paralelo estaban las series nuevas, que de la nueva generación comparto con Delagun que el Capitán Picard es mejor, a mí me gusta más, y fue muy revolucionario para la televisión porque demostró que podían hacerse una serie de un concepto de ciencia ficción bastante elevado, con unas tramas bien complejas, con efectos especiales que para la época eran revolucionarios y con una gran calidad. La serie yo creo que ha sido tremendamente influyente en lo que vino después. Sí, o sea, esta serie hay que pensar que Star Trek original no tuvo muchas temporadas, fue bastante más acotada. Empezó a agarrar vuelo las repeticiones. El Star Trek original son 2 o 3 temporadas nomás, no es más que eso. No más que eso, sí. Es en las repeticiones donde empiezan a agarrarle el gustito y empieza a generar una camada de admiradores que a finales de los 80 ya va constituyendo una base más estable, se generan las películas, como dice Icónico, y se genera también lo que es la nueva generación. El estreno original es en el año 87 y se da por 8 años hasta el año 94, o sea, tiene una buena cantidad de temporadas, y obviamente levanta mucho más. Gene Roddenberry por fin logra hacer mucho más de lo que pretendía con Star Trek, así que es una muy buena serie. Yo le tengo cariño a Spock y a Kirk, los capitanes originales, pero
Picard efectivamente es mucho más completo, lo que hace Riker, que Jonathan Frakes es un enamorado de Star Trek. Al día de hoy Jonathan Frakes todavía participa, no solo con su personaje, apareció en Picard en la serie, con un revival muy bonito, muy orgánico, muy bien llevado en eso. Sí, muy bien hecho para dar justicia a la serie Picard, que es como continuación directa de esta serie que hablamos. Sí, y además dirige un episodio en Picard y en la última temporada, no, bueno, en las temporadas anteriores también, pero en la última temporada de Star Trek Discovery, que está bastante entretenida e interesante, dirige 2 o 3 capítulos, o sea, Jonathan Frakes está totalmente involucrado en la franquicia, así que, Sí, y lo hace muy bien desde el plato desde director ahora. Así que una muy buena serie de los 90, que en la mayoría de Sudamérica, como bien decía Delagun, se estrenó en los años 90. En los 90, sí, eso es verdad. Opinión impopular. Yo opino que el capitán de la nueva generación es mejor que el capitán de la tripulación original, pero la tripulación original es mejor que la tripulación de la nueva generación. Pero esa no es una opinión impopular. En todas las Comic Con dicen la misma weá. Yo solo rescaté a... Picard es mucho mejor que Kirk, pero que el cast de la serie original es mucho mejor, es mucho más fuerte, o tiene mucha mayor marca que la de la nueva generación. Presencia, porque por ejemplo... Es más equilibrado, todos tienen su importancia. Claro, de hecho, Scotty, por ejemplo, resalta más que Geordi como el ingeniero en jefe. El médico también... Bones, claro, con la doctora... Beverly Crusher. Claro, ahí tomó, de hecho hay un tema ahí que lo comentamos en su momento con el episodio de que hablamos de la nueva generación, y así sucesivamente. Yo creo que no es una opinión impopular, al contrario. Yo creo que se hace mucho, aunque insisto, a mí me gusta más completita como serie la nueva generación. No quiere decir que la otra sea mala, al contrario, yo creo que es muy adelantada a su tiempo. Y la inspiración de Gene Roddenberry precisamente tiene que ver con eso de adelantarse en un futuro que para él era lo que la humanidad tendría que aspirar a llegar. Así que pasemos Vamos avanzando con más series, sí. Doctor Icónico, usted que propuso el tema de hoy, tírese con la siguiente. Ya, igual, siguiendo en la idea de ponernos en el contexto histórico, en esa época acá en Chile, corríjenme ustedes si no están de acuerdo, estaba recién apareciendo el TV cable o recién se estaba masificando y se daba la situación de que no todo el mundo tenía TV cable. Yo me pasé todos los años 90 y parte de los 2000 sin tener TV cable y por lo tanto el acceso que yo tenía a las series era muy distinto al que podían tener ustedes, por ejemplo. Por lo tanto, las series que yo veía eran distintas porque eran las que estaban en televisión abierta. Y una serie que me gustaría traer a colación, y voy a aprovechar que estamos partiendo el programa porque no es muy popular, es Northern Exposure, también conocida acá como Alaska Bajo Cero, que fue transmitida entre el año 90 y el año 95. Acá en Chile llegaron 1 o 2 temporadas y la daban en el 13, en el canal 13 de la tarde, y se trata de un médico que lo mandan a trabajar en Alaska, en un sector muy rural, súper aislado, con pocos recursos, con la gente que era muy excéntrica. Una serie que yo siento que no era para todos los gustos. En ese entonces yo sentía que señor. No, la inspiración. Yo creo que fue la inspiración. Entonces, en ese entonces yo sentía que no era muy popular, pero ahora que está el internet masificado... Y básicamente yo siento que ha sido una inspiración para mi vida porque, como ya spoilearon aquí mis colegas monjes, finalmente yo seguí un poco esos pasos. Me vine a trabajar de médico en una región aislada. Claro que Coyhaique no se compara con Alaska. Quizás en la nieve, pero no en lo aislado. Sí, tuvo 6 temporadas, no es menor, a pesar de no ser tan conocida, tuvo 6 temporadas. Yo siempre he dicho que una serie con 5 temporadas ya es un relativo éxito, bastante, y de repente, de hecho, un exceso de sobretemporada es solo estirar el chicle, pero 6 temporadas bastante bien en lo que tiene. Así que se llamó en algunos países Doctor en Alaska y en otros también conocido como La Última Frontera. En España, nuestro amigo español obviamente lo llamaron Doctor en Alaska. El doctor que cura.
Bastante normal. Mira, y hay otra serie. Pero esa es más vieja, pues, la doctora Quinn. La doctora No, Quinn, si la también mujer es de que los cura. 90. No, No, nosotros Sí, la de- vimos en los 90, que es distinto, pero es más vieja. Es del 80, esa, creo. O anterior incluso. La doctora Quinn. Vamos a ir confirmando los datos. La doctora Sí. Quinn, del 93 al 98 también. Ah, Sí, mira, del mira. año 90, ¿eh? Mira, ahí tenemos así. Es Con verdad, la chica doctora Quinn. Bond. Claro. Sí. Que de hecho era, si no me equivoco, esa la mujer que cura, era una niña que iba en el oeste y que obviamente era como de enfermera doctora hacia... Porque claro. no, Sí, no especificaba que fuera una profesional. la gracia de Doctora Quinn es que, claro, para uno, y qué pelogrullo tendrá que sea una mujer que haga de doctor, que haga de médico, ¿sí? Una doctora. Pero en el contexto del lejano oeste, donde era una profesión masculina, en realidad, la medicina, el que hubiera una mujer era lo que le daba el ganche a la serie, ¿sí? Porque el pueblo giraba en torno al personaje. Sí, protagonizada por la chica Bond Jane Seymour. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería, la Jane Seymour, que me va a perdonar mi esposa, que yo sé que escucha siempre el programa y aprovecho de saludarla. Hola, ¿cómo estás? Era estupenda cuando Tanto era tiempo. chica Bond. Estupenda. Después, como 20 o 30 años después, salió la doctora Quinn y seguía siendo estupenda. Y hace poco la vimos de nuevo en una serie que se llama El Método Kominsky, no sé si la vieron en Netflix. Y es una vieja y sigue siendo estupenda, es increíble. Mira, tiene buena genética, tiene buenos genes, como diría Bere un nos colega dice- tuyo icónico. Sí, Pérez nos dice, en Chile le llegó el programa peruano Nubeluz o el show de chuchas de Brasil. Sí, llegó Nubeluz. Sí, Nubeluz, pero ya estábamos un poquito más grandes, pero no tanto, igual para alcanzar a verlo. Igual lo Y el veíamos programa- porque las niñas eran bonitas. Sí, Sí, igual sí. lo Oye, veíamos. Nubeluz No, ¿sabes lo que me recuerdo? era peruano. Sí, peruano. Era Era peruano. peruano. No Y tenía idea. tuvo mucho popular, pero llegó después que el show de Chucha, de Tsuxa. Que de hecho, Sí. yo me acuerdo, me tengo clarito primero la polémica de la cassette que escuchaban a red, porque eran cassette en ese tiempo, y que decía que el diablo era magnífico. Una Sí, polémica lo decía, yo lo escuché. trucha. Sí, Y dice, sí. se escucha una cosa así. ¿Se escucha? Y segundo, ¿Se escucha? Y segundo, el hecho de que en ese tiempo, en las ferias libres, en la feria de comprar fruta, verdura y todo, la gente que pirateaba cassette, ese era uno de los más pirateados en su momento. Hilari. No Sí, digan sí, lo que contar. Si escucha el programa de Monje al revés, dice clarito, suscríbase a Patreon. Claro, eso que hace Patreon, exactamente. Y mi método odia a los millennials, también dices. Sí, entre el 90 y el 95 más o menos se presentó el programa Nubeluz, transmitido por Panamericana Televisión y se transmitió en 24 países alrededor del mundo hasta que se canceló definitivamente en el año 96. Hilari. ¿En qué año se murió la niña, la Dalina? ¿La de Nubeluz? Sí, ¿en qué año se murió? No recuerdo, ahí hubo todo un show ahí. Se murió por Mónica- sobredosis. Se murió por sobredosis. Mónica Santamaría murió en el año 94. Sí, no, sí hubo un Pero tema fue ahí. por droga. Fue por drogas. Sí, puede ser, sí. Ese fue el escándalo. Si fue porque se había sobredosis de droga. Es que Mira. decían que era la presión ahí porque, bueno, pasó algo parecido con una niñita también más chica acá en este país, pero el tema de la presión, que fue un batatazo, un gran boom de Nubeluz, la tenían en eventos, la tenían en los programas, grababan los programas uno tras otro, y las tipas las tenían, le sacaron el jugo todo lo que pusieron, y la chiquilla creo que reventó. Así como reventó con el tema de la droga. Sí. Aquí lo daban con monitos animados, pero yo no sé si en todos los países eran los mismos. Yo me acuerdo que lo vi porque daban los gatos samuráis, si no me equivoco, con Nubeluz. ¡Oh, qué buenos los gatos samurai! Son los gatos Muy buena samurai. serie. Sí, Muy buena. También nos Samurai enteró. Pizza También nos Cat. enteró. Sí, Samurai Pizza Cat, sí. Del Sí. 90 al 91. Los Muy samurai buena Pizza serie Cat, de ¿verdad? sábado en la mañana, ideal para público. Estaba en la mañana, joven. correcto, sí. Sí, era bastante entretenida. Yo siempre veía Samurai Pizza Cat. Era muy. Me acuerdo, había Muy un topo que se reía en los remates de los chistes, que era como la mierda. Pero el topo se Claro. reía igual. Bueno, pero, señor Meteor, elija usted alguna serie de los 90 para ir compartiendo. Puta, a ver, ya me quitaron un viaje a la estrella, pues, así que estaba pensando, lo tiraron Ahí así. tenemos Samurai Pizza Cat. Así que Dígale, ¿qué más? yo creo que vamos así con la otra que fue muy famosa en los 90, o los expedientes secretos X, o los archivos secretos X, como Qué buena serie, ¿eh? se conoció aquí en Chile.
Aquí en la televisión abierta la transmitió en Chile, la transmitió en la televisión abierta Canal 7, Televisión Nacional de Chile, canal estatal. Mientras que los que teníamos TV cable la podíamos ver en Fox. Y hasta el día, creo que hasta el día de hoy todavía en los canales de Fox por ahí de repente. Y más temprano. Y más tempranito. Claro, y más tempranito también. Y más tempranito, porque yo recuerdo que esa serie la daban, yo siempre la esperaba para ver, pero la terminaban dando después de la película, como dices tú, en el canal estatal, y era 2:30, 1, y a mí no me da el sueño. Pero tenía su público fiel, fiel en televisión abierta, se quedaba hasta la 1 esperando a que dieran los archivos secretos X, como decían acá los X-Files. Una serie que marcó gran parte de los 90, en realidad, hay que decirlo, en la temática de que el FBI tuviera una división que se dedicaba a todo lo paranormal y a todos esos casos sin resolver que se creían mitos, en realidad con 2 detectives, fue una premisa que caló bastante bien en el público a nivel mundial, y mandó a la fama a David Duchovny, que antes de eso la wea más importante que había hecho era Beethoven, y a, ¿cómo se llama la mina esa? Gillian Anderson. Gillian Anderson, que también ¿cómo se llama? También su carrera de actriz también explotó bastante bien con la serie. Incluso Gillian Anderson fue de las primeras mujeres, porque esto hay que decirlo, fue de las primeras mujeres en una serie en los 90 que tuviera un rol protagónico que no fuera la mina que no cachaba ni una huella, hay que salvarla. Era igual de pulenta. De hecho, estaban a la altura, sí. Ha sido reconocida como un ícono para las niñas que quisieron ser científicas. Ustedes saben que nosotros no vamos mucho con esa agenda de género y estas cosas, de repente como que somos de otra época, pero efectivamente es un muy buen ejemplo, porque era una tipa que no necesitaba que la salvaran, pero también se podía poner en aprieto, se iban turnando, era un tema súper equitativo. En algunos capítulos era Fox, que era mucho más crédulo, porque aquí como que se invertía el papel, el hombre era el crédulo, era el más dado a creer cosas que no tenían sentido por su experiencia personal propia, y ella era la que ponía la gota de frialdad científica, analítica, para establecerlo, y en algunos casos se inclinaban por una solución o por otra, y se iban turnando, y lo cual hizo una dinámica muy, muy interesante. La serie se extendió entre el año 93 al 2002 y luego tuvo un revival que no fue muy bien comprendido, no le fue tan bien, pero los fanáticos lo vimos igual y que aclaró bastantes cosas, y Chris Carter todavía no perdía la magia, así que sí, tuvo un revival que tal vez el número tal vez no le fue muy bien, pero para los fans lo agradecemos. Chris Carter jugó muy bien con la mitología paranormal en la serie. Vimos de todo. Pasó chupacabras, extraterrestres, fantasmas, seres mitológicos, demonios. Lo que se te ocurriera pasaba por los expedientes secretos X, y Fox Mulder con Dana Scully tenían que investigarlo, y entre medio había una línea, obviamente había una trama central que se fue desarrollando a través del curso de toda la serie sobre este trato que tenían los alienígenas con ciertas entidades del gobierno para usarnos como conejillos de India, poco más. Para poder, para su sobrevivencia, o qué cosa, ya no me acuerdo tanto. Claro. Pero personajes muy atractivos, muy bien caracterizados por los actores que se escogieron en su época, que se recuerda Garganta Profunda, se recuerda al papá de Mulder cuando de repente salía, el Skinner, que era el jefe del FBI, que el hombre cáncer, que trataba de... El jefe de FBI que trataba de protegerlos a los hueones para que no los echaran literalmente, y trataba de ayudarlos. Había una gran cantidad de personajes que iban apareciendo de a poco y que cada uno tenía una que otra cosa dentro de la trama que hacer. Aunque uno no se ve propiamente tal como spin-off, pero podríamos decir que Chris Carpenter, cuando estaba trabajando los archivos secretos de X, trabajó en otra serie que se llamaba Millennium, con Lance Henriksen, que recordarán es el que hizo a Bishop en Alien. Claro. Es una suerte de spin-off sin serlo, porque básicamente las dos historias funcionan en el mismo universo, o sea, los personajes viven en la misma tierra, exactamente mal, en las mismas ciudades, e incluso en algunos capítulos de repente se hacía un guiño para los fanáticos, que de repente a lo lejos, si uno miraba un par de frames, veía a Fox Mulder y Dan Scully caminando por un lado, o en los archivos secretos de X aparecía el personaje de Millennium caminando por el otro. Sí, parece que lo junta también con el tercer spin-off que tiene, que es The Lone Ranger, que tuvo 1 o 2 temporadas, que eran estos expertos que ayudaban a Mulder en una camioneta.
Sí, de Love Rangers. A eso no le fue muy bien. Que no le fue bien. Quedaron como personajes de la serie principal, ¿no? Pero el spin-off no fue muy bueno. Pero Millennium sí le fue bien. A Millennium tuvo varias temporadas, por ahí se ganó un par de premios. Era como la misma premisa, pero un poco más esotérica, en realidad, Millennium. El hecho de que el personaje principal lo hacía bien, a pesar de que nunca fue un actor de carácter, si nunca fue como el héroe de Hollywood, del guapo, ¿cachai? Nunca fue precisamente ese tipo de material, pero hacía de una suerte de vidente, que hacía investigación de algunos casos extraños en la misma tónica que los archivos secretos X, y también tuvo bastante éxito, sobre todo los mismos fans de los archivos X pasaban a Milenio facilito a ver la otra serie. Las dos pasaron en paralelo, básicamente. Por eso les digo, es como una suerte de spin-off, porque muchos de los que veían de X-Files también vieron Millennium. O sea, eran básicamente hermanas, eran series hermanas que iban en el mismo tiempo. Y son una muy buena serie, yo las recuerdo con mucho cariño, las vi todas. Vi todos los capítulos, las vi las temporadas completas. Y bueno, Millennium hubiera querido que durara un poco más, pero obviamente también ahí esto es un negocio y los ratings nos estaban dando mucho en las últimas temporadas y los tenemos que cortar. Oye, quería hacer una consulta respecto a lo que ustedes dijeron. Yo me acuerdo que los archivos X fueron un fenómeno en su época, fueron muy famosos. Sí, arrastraron mucha gente, era tema de conversación. Me acuerdo que en las clases el día siguiente que se lanzaba el episodio. ¿El FBI contrató muchos hueones por los archivos X? Hubo mucho jetón que fue de nuevo claro, y no solo eso, sino que el hecho yo creo que muchas teorías conspiranoicas salieron de un poco de más de algún episodio de X-Files. ¿Ah? ¿Qué iba a decir, Jovito? Sí, iba a señalar el chat para quienes nos acompañan. Sí. Tamara Espinosa nos dice, muy buena, pero la daba muy tarde. Y también hablando de Gillian Anderson, dice, Gillian está genial ahora en The Crow. Hace de Margaret Thatcher, si no me equivoco, en un muy buen papel. Y Bere nos dice, claro, era por inteligente y no por feminista necesariamente. Sí, ella se dedicaba a hacer su pega. Muy bien. Y saludamos a los chicos de Nación Geeky View que nos mandan un abrazo. Y nos dicen, saludos, queridos monjes, un abrazo. Así que, sí, la X-Files tenía 3 líneas de capítulos. Uno eran los capítulos legendarios, que tenían que ver con la historia del rapto extraterrestre y toda esta conspiración por detrás. Estaban los capítulos de mitos, que eran historias cotidianas, algunos mitos urbanos, el típico chupacabra también aparece ahí investigando Fox Mulder al chupacabra. A Pie Grande también, que son parte de los mitos, y habían capítulos que eran como un gustito de Chris Carter, incluyendo un capítulo musical de X-Files y un capítulo que es un homenaje a las películas de clase B de los años 40, que es un capítulo en blanco y negro. Así que tenía de todo, la serie estaba muy bien hechita y muy completa. Para mí una de las mejores series de los años 90 y como bien decía, icónico, generó un movimiento y yo creo que mucho del éxito de Fox de esos años tiene que ver con todo lo que empujaba X-Files, no solo los Simpsons, sino que X-Files en su serie. Así es. O sea, imagínate cómo estamos ahora con todo esto de las teorías conspiranoicas y es como un auge de eso. ¿Cuánto de este movimiento, de esta incredulidad se habrá originado en esta serie? Porque muchos de nosotros de repente éramos medios inocentes o nunca nos habíamos parado a pensar que podía haber un poco más allá, y aparece esta serie súper popular, donde nos plantean abiertamente que el gobierno miente, que la conspiración existe y que la verdad está allá afuera. O sea, claro. Eso es un tipo de influencia que va más allá de la televisión o de la realización de series, sino que afecta a la sociedad como un todo. La frase está, I want to believe. Tengo pendiente de comprar ese póster, el plato volador ahí en el bosque. Trae, claro, esa es la insinuación, pero de eso se trata, que quiero creer en los platillos voladores, y es un poco lo que nos entregaba esta serie de los X-Files. Y doctor Jovito, si no me equivoco, usted el que falta ahí por mencionar su serie en esta primera pasada. En esta primera pasada, yo voy a ver, como tú bien adelantaste, esta semana nos abandonó Dustin Diamond, que hacía del personaje de Screech. Como mi serie favorita de este tiempo era X-Files, pero ya me la robaron. Aquí estamos jugando a los robos de serie. Vamos a rescatar Salvado por la Campana,
que es una serie, bueno, norteamericana de 6 amigos, las típicas series juveniles de las cuales tuvieron muchas después copias, pero la serie no era original como tal, sino que venía de otra serie que se llamaba Good Morning Miss Bliss, y de ahí habían algunos personajes que salían, el señor Belding, que era el director, Zack, Screech y Lisa. Ellos participaron en esa serie y ahí como estos personajes juveniles les fue bien, pero no eran parte del desarrollo completo de la serie, los sacaron a este spin-off que se llamó Salvado por la Campana, que es el típico aviso que tenemos ahí de que el timbre o el recreo, que justo cuando te van a preguntar o te toca la interrogación o te toca entregar la tarea, Salvado por la Campana. Entonces, se emitió entre el año 89 y el año 93, y yo me acuerdo que aquí en Chile se debe haber estrenado cerca del año 93, cuando debe haber estado terminando en Estados Unidos. Más o menos, así como en esa época. Sí, y nos contaba, bueno, la historia de quienes ya estaban. Dustin Diamond interpretaba a Screech, que era el personaje tonto de la serie, que a la larga lo llevó muy mal en su vida, no logró despegar en la fama, estuvo atrapado a la sombra de este personaje, incluso metido en conflictos con violencia, droga, alcoholismo, etcétera, así que estuvo bien complicado algunos años, se había estabilizado un poco, pero Dustin Diamond nunca logró despegarse del papel y del mote de que era el pimpollo, Claro, el pimpollo, como dice Berangulo. Sí, de hecho, lo que pasó también con eso, un poco agregándole más condimento al tema de Screech, de Dustin Diamond, él era menor de edad, creo que era el único menor de edad dentro de los chicos de la serie. Entonces, el problema es que las ganancias de esta serie la mal administraron sus padres, y eso, además del mismo tema de cómo lidiar con la fama, del encasillarse, como decía Jovito, en este papel medio como de todo un poco, de nerd, de un poco palurdo, en fin. Fueron toda una serie de cosas, una cocción a fuego lento, que obligó a este personaje fuera del actor a perpetuarse y en cierto modo a hacer ¿cómo decirlo? Un estigma para el pobre Dustin Diamond. Entonces, eso es lo que le impidió tomar papeles. Porque, por ejemplo, tenemos a Mario López en el cast, que si bien nunca se lanzó al estrellato como tal, el tipo igual participó más adelante en otras películas. Y terminó siendo presentador, perdón, en un programa de corte latino, en no sé qué cadena en Estados Unidos. Y animó esto Dancing with the Stars, algo así. Ahí claro. La última vez que lo vi fue en Doctor House. Sí, no sé, por eso te digo. Sí, todavía se da vuelta por ahí. Sí, Mario López a la larga fue el más famoso. Bueno, teníamos a Elizabeth Berkley, que después protagonizó una cinta un poquito más subida de tono cuando trató de vincularse. Showgirl. Sí. Showgirl, correcto, sí. Una película que para algunos es un gran clásico de esos años. De esos soft porn, una cosa así. Que ni siquiera... Sí, como soft porn. Es soft porn, sí, ni siquiera llega a eso en realidad, porque tampoco es erótica. Sí. Película de chancha, pura película de chancha, ¿no? Lar Borges, que interpretaba a Lisa, y los dos más famosos de este periodo, y que la mayoría del mundo admiraba, que se volvieron multifamosos, fue Tiffany Amber Thiessen, que interpretaba a Kelly Kapowski, y Mark Paul Gosselaar, que interpretó al rubiecito Zack. Claro. Que luego también de una carrera un poco de dulce y agraz, logró por fin consolidarse en la serie New York Police Department Blue, donde se logró ser reconocido como un actor de carácter. Ahí salía la señorita Elizabeth Berkley más haciendo otros avatares de representación. Claro, a mí me encantaba esta serie, la encontraba muy divertida, era una serie liviana, así amigos que pasaban. Que trataban de engañar al director, que pasaban distintas situaciones, que se querían, de repente se cambiaban un poquitito las pololas y ahí estaban ahí en la amistad, las situaciones de colegio. Claro, sí. Claro. Finalmente era una serie de amistad. Sí, y de hecho yo rescato otra cosa que después me di cuenta, si se fijan en el cast de personajes, bastante variado étnicamente. Bueno, reconozco ahí que Kelly Kapowski era como una especie de amor platónico, pero... volviendo al tema, como le digo, el cast fue variado, pero ¿sabéis qué es lo que me llamó la atención? Que en esa época ya había muchas series que planteaban esto súper tangencialmente, solamente en el cast, no hablamos de temas raciales como tales, pero ya en el mismo cast había una intención, por ejemplo, el latino,
sabemos. Los chicos rubios normales, el tipo nerd así que ya era como otra línea que en los 90, en los 80 como que siempre estaba apartado del grupo, enajenado, y que ahora estaba como incluido, porque siempre era muy querido. La chica afroamericana, y otra serie que trató de hacer lo mismo, pero yo diría que de mala manera, fueron los Power Rangers. Algo que porque tenemos el mismo tipo de cast, pero yo diría que casi entrándose al otro lado de ser ofensivamente multirracial. Mario López es el... Sí, Pérez dice Mario López es el Dorian Gray latino. Claro. Sí. Y en Los Monjes el Dorian Gray es Delagun. Sí, no ha cambiado nada. Algún día voy a mostrar la foto cuando tenía 15 años y ahí va a entender la gente por qué me dicen Dorian Gray. Estoy muy guatoncito. De hecho, me estoy dejando las canas para que crean que envejezco. Ah, ya, me parece. Siga con alguna otra serie, señor Delagun. Le vuelve a tocar. Me devuelve la pelota ahí. Y, bueno, yo insisto, vuelvo a retomar ahí. A mí me gustaban los Mighty Morphin Power Rangers. Encontraba yo que era una serie loca, que no tenía ni pie ni cabeza. Esto de unos monstruos sacados del Japón, pero hechos con un personaje gringo, que veía a los cabros jugar así, a ser adolescentes en una escuela, y que de pronto tenían que pelear con unos bichos grises, súper monótonos para moverse, y lo chistoso era que tomaba, como te digo, este tema de los estereotipos, trataba de suavizarlo, pero yo encontraba que era terriblemente racista, pero todo lo contrario. El Ranger negro era negro. La Ranger amarilla era asiática. O sea, la Ranger rosada era mujer. Era como muy marcado, pero aún así Mighty Morphin Power Rangers, porque en realidad los Power Rangers hasta ahora todavía sigue con no sé cuántas generaciones más, ¿cachai? Y ya incluso algo de continuidad la armaron, porque en los últimos capítulos de repente aparecen Rangers de series más antiguas y ya están como más adultos, así como que el viejo con experiencia y todavía tiene los poderes y la web. Pero los primeros, que fueron los que en realidad marcaron a toda una generación, los Mighty Morphin Power Rangers, esta serie que en realidad es un refrito, algo similar a lo que pasó con Robotech, en realidad, que agarraron macros y la transformaron para gusto americano. Aquí agarraron de una de estas tantas series de superhéroes japoneses tipo Saitan y le pusieron los Mighty Morphin Power Rangers y lo adaptaron al público. Claro, lo adaptaron al público americano para que fuera más digerible y resultó. Eso fue lo entretenido que resultó, ¿no? Y fue un boom. Obviamente la empresa Saban, los buenos se llenaron de plata. Ya todo esto, Saban no es como empresa y también como empresario, Saban, que ya está retirado, no es un ajeno a la animación japonesa. Él fue uno de los pioneros, en realidad, fue el que trajo Capitán Futuro, La Máquina del Tiempo, sí. Fue los primeros que se arriesgó a traer anime japonés al otro lado del Pacífico, ¿cachai? Y probarlo. Y adaptarlo. Ese fue al gusto claro, americano. Al gusto americano, sí. Y resultó esta historia, claro, Super Sentai los trajo, se arriesgó y fue una buena apuesta. Le dio dividendos. O sea, todo el mundo se creía Power Ranger en esa época, todos los niños llegaban del colegio o de la escuela, como es en otro lado, a ver, excepto Icónico, porque un robot no tiene sentimientos. Pero los demás, y veíamos los Mighty Morphin Power Rangers y gozábamos con cada capítulo de estos 5 chicos que después fueron 6, que según Sordon tenían que tener actitud. Ese era el único requisito para hacer Power Ranger. Tener actitud para hacer Power Ranger. Nada más. Así es, vamos a mandarlos a competir con Rita. Bueno. Claro, para y se le robó ese derrotar a Rita medio maraco. Después a todos los personajes que siguieron, a Lord Zed y todos los demás que fueron apareciendo dentro de la serie. Por el tiempo, la serie fue evolucionando, fue cambiando historias, pues dándole un poco más de continuidad. Pero independiente de si fueran más malas o menos malas las que siguieron, la original, la Mighty Morphin Power Rangers, fue la que más se recuerda con cariño. Sí. Y de hecho hay esta anécdota ahí, también escuché alguna vez en un podcast la historia de los Power Rangers y me llamó mucho la atención que efectivamente los chicos, si bien tenían un guión, estos guiones eran adaptaciones de las historias originales que habían en Japón, pero que en algún momento como
pasó algo parecido con Robotech, que las tres generaciones en realidad no tienen conexión una con la otra. Estas historias tampoco estaban bien conectadas y de hecho no entendían mucho qué es lo que estaban haciendo y por tanto llegaban y actuaban no a lo que hacían sin entender y luego había un editor detrás que trataba de como hilar una historia que fuera relativamente coherente. De hecho, por eso los capítulos eran tan cortos y los tipos al menos terminaron la primera temporada sin entender ni un carajo de qué se trataba la serie. Más allá de que los monitos, de los disfraces, de las peleas, era todo lo que entendían. Entonces, claro, ya después se trataron de, como decía Meteoro, de ponerle más tinca a la historia para tratar de hacerla más coherente. El mismo público, Saban fue inteligente en eso, porque se dio cuenta que el mismo público que los venía siguiendo Mighty Morphin Power Rangers empezó a crecer también. ¿Sí? Entonces, al crecer, y los seguía todavía, estaba exigiendo que las historias tuvieran un poquito más de contenido que simplemente matar el malo del día, ¿cachai? Los primeros capítulos de Mighty Morphin Power Rangers no tenían relación uno con el otro, o sea, es como el principio final y al día siguiente otra cosa totalmente distinta y como que si nunca hubiera pasado nada en el capítulo anterior. Sí. Pero con el tiempo le empezaron a pedir más continuidad y en eso fue un poco más inteligente. Trató de darle una continuidad que incluso se mantiene hasta hoy. Sí, hubo minutos que incluso Power Rangers más viejos fueron mentores de los Power Rangers nuevos y eso sale en la serie, ¿cachai? Entonces como que eso le da un poco más de hilo a la obra. De hecho, en la actualidad, o sea, incluso antes de Endgame, donde se da esta escena donde salen todos de todas las películas y hacen una mega reunión, los Power Rangers ya habían hecho lo mismo. Ya tenían un episodio donde juntaban toda la generación hasta el momento y tenían su propia versión de Endgame, así todos peleando contra los villanos. Incluso salían estos viejitos veteranos los que están, porque ya igual sí, que ya no, y acompañan. hay otro capítulo donde solo salen los Rangers rojos de cada equipo. Ese yo vi, bueno. Dicen que es el mejor capítulo que tienen los Power Rangers cuando salen los Rangers rojos. Y llaman a todos los actores originales, así como que no hay ninguno que falte. Así como, sí, pues no, sí, por eso te digo, sí. Para poner un poco en contexto, esta serie original del 93, de 1993 a 1996, tuvo 156 episodios. Eso es como 40 episodios al año. O sea, un poquito menos de un episodio a la semana. Imagínate el ritmo con que tienen que haber filmado esa cuestión. O sea, nadie se aprendía los guiones, iban improvisando en el camino. Pero se había que hacer así. Claro, había que saber pelear, ¿no? Te desafío. Claro, sí, y que acuerda que era muy de lenguaje corporal los Power Rangers, sí. Todos lo tenían que hacer así, la actitud, como dice Sordo. Ahora, no me extraña lo de la cantidad de capítulos, porque en esa época la televisión americana jamás te iba a dejar pasar un piloto de una serie que no tuviera por lo menos asegurado como 50 capítulos. Ahora actualmente es como normal pensar de que una serie tipo Netflix, ¿cachai? Que pueda estrenar la primera temporada 10 capítulos, 12 capítulos. Pero antes, para que la cosa de verdad fuera negocio en la televisión americana, tenías que tener por lo menos asegurados 50 capítulos, porque si no, no te dejan pasar. Y eso fue una de las cosas, volviendo un poquito más atrás, que le pasó a Robotech. O sea, para que la gente de Harmony Gold pudiera vender la serie, tuvo que obligatoriamente mezclar estas tres series para lograr el mínimo de capítulos que le estaba exigiendo la televisora. Porque Macros duraba 36 capítulos y eso jamás te lo iban a comprar en los 80 a ninguna red estatal de televisión. Jamás. Era demasiado poco, ¿cachai? Y no te aseguraba el negocio. Entonces, el éxito. Entonces tuvieron que sumar más capítulos y la única forma, como Macros tenía principio y final, la única forma de hacer que la historia siguiera era precisamente sumar otra serie. Sí, todos querían ser el Ranger rojo, eso es verdad. Todos querían, sí, Pérez nos dice, todos querían ser el Ranger rojo. ¿Ustedes querían ser el Ranger rojo, no? No, yo quería ser el rosado. Blanco. El rosado. Cuidado, Dragon, porque el azul era Fleto. Era Fleto de por verdad. Eso te digo. El actor era gay. No, y tiraba, hacía unos tiros medio de ese estilo. Así tú ves la serie, ¿sí? Como que hay ciertas insinuaciones, nunca explícito, nunca tan al grano, pero como que da a entender así como que en las relaciones con las chicas como que es medio, ahí nomás. No, él después con el tiempo confesó que fue discriminado en el set de los Power Rangers por su condición no sexual. Recuerden a todas las ratas que deben estar escuchando y se deben estar cortando las venas, recuerden que en los 90. En esa época, francamente, si eras homosexual, estabais condenado a sufrir. Te iban a agarrar para el huevo. Y a este compadre lo
los demás equipos de actores lo zumbó a talla. O sea, como Puede ser. lo tenía puede ser. cero. ¿Alguien sabe lo que... Claro, perdón. ¿Alguien sabe lo que dice Tamara ahí en Espinosa? El de que David Jason Frank iba a salir en la 4ª temporada de Cobra Kai. Ustedes, jovetos, que estaban al grano con... Tú que eres más joven, yo no sigo Cobra Kai. Así dicen, pero es que, Jason. no sé. En la tercera temporada aparece Ali, el personaje de Elizabeth Chu, sí, el personaje Elizabeth Chu. Y si dicen que vienen más sorpresas en Cobra Kai, incluso están viendo la posibilidad de que algunos actores que fueron desvinculados para la tercera temporada, darle una segunda temporada, o sea, darle una nueva oportunidad. Así que hay varias sorpresas, pero puede ser ahí que aparezca el Power Ranger. A ver. Power Ranger. Así que, sí, Doctor Icónico. son rumores, hay que ver. Así que, sí. La siguiente serie yo creo que todos ustedes la vieron. Es X-Men, la serie animada, que se emitió entre el año 92 y el año 97. Fue una coproducción canadiense-estadounidense y con animación surcoreana, y que adaptó varios de los arcos argumentales más importantes de los X-Men, que en ese entonces estaban, yo creo, en el pic de su fama. Para mí, yo confieso que fue... yo creo que una de las series más importantes en mi infancia para definir que me gustaran los cómics y los superhéroes y todo eso, porque nosotros veníamos acostumbrados a otro tipo de series. O sea, habían habido antes algunas series como Robotech que tenían un poco más de trama y un arco argumental así como más elaborado, pero cuando vi X-Men, la serie animada, en realidad la encontré muy increíble. O sea, en realidad me atrapó las historias que tenían, el contexto, el desarrollo de los personajes, las personalidades. Claro que los que hicieron la serie aprovecharon y sacaron las mejores arcos argumentales del cómic, que ya llevaba varias décadas, pero hay que reconocer que realmente la hicieron. Me recuerdo el tema con que iniciaba, que era, ya te atrapaba desde un comienzo. Muy rockero, bueno, así, muy rockero. Muy de la época, sí. No sé qué opinan ustedes, si la vieron. A ver, aquí todos los que siguen Monjes Fanáticos, todos nuestros seguidores saben de que yo encuentro que Marvel es una mierda. Pero dentro del mierdal, que significa la casa de las ideas, X-Men siempre ha sido algo de respeto. Y más todavía el X-Men de esta época, lo que se conoce como X-Men 93 o 96. Creo que, como dice Icónico, es el Plus. Claro, es el punto culmine de este equipo de superhéroes. En realidad fue en los 90, según que la evolución máxima que pudimos ver, y las mejores historias, los mejores arcos argumentales de los X-Men, yo creo que están justo en esta época de los 90. Había mucha más libertad de creación también de los 90. Se podía ir un poquito más al límite sin caer en lo políticamente incorrecto, como actualmente ocurre. Y se podía jugar un poco más con algunas historias de cierta manera. Muy buena serie. Yo también la vi, independiente que fuera Marvel, toda la gozada de los X-Men, cada vez que la dan aquí en televisión abierta, la transmitió el canal 13 de aquí de Chile, no sé en el resto de países sudamericanos quién fue que la transmitió. En Fox Kids la dan también. Fox Kids para televisión por cable, después mutó al Jetix y ahora la tiene Disney Plus, tiene los derechos de X-Men 93. Recomendada, no solo para quienes les gusta el cómic, sino para quien quiere ver una buena serie de animación americana, en realidad. Generalmente nos quedamos siempre con la animación japonesa, porque tiende a tener mucho mayor nivel de producción, comparado con algunas producciones americanas de la época. Pero quien quiera ver X-Men como animación propiamente tal, se va a llevar una buena impresión. Sí, muy buena. No, las historias son cortitas, y de hecho, a mí lo que me llamaba mucho la atención de esta serie era justamente el hecho de que como monos animados, como dibujos animados, fuera correlativa a la historia. O sea, eran arcos argumentales cortitos, que eran 3, 4 episodios que tomaban una historia. Por ejemplo, partía con estos de los mutantes que eran capturados por los centinelas, ¿ya? Entonces, ahí tienen una pequeña trama. Se presenta Júbilo, que era un mutante que creo que fue creado para la serie y que después aparecería en los cómics. Cómics, sí. Yo entiendo que lo único que crearon para la serie fue Morfo, que Júbilo ya existía. No lo recuerdo exactamente, pero sé que era ese el tema, y lo traspasaron a los Hombres X, lo incorporaron como parte de. Es que además
Bueno, y ahí empezaron varios arcos, como por ejemplo, algo que hicieron película después, de esto de Días del Futuro Pasado. Una serie que tenía muchos episodios y que estaba súper bien tratado, era muy coherente y que no dejé de compararlo yo con la película que hicieron años después, que encuentro yo que como guión y como historia estaba súper bien llevado. Obviamente en los dibujos animados tiene mucho más recursos para llevar una historia así, pero obviamente era maravillosa, yo encuentro. Pues. Y eso de que te tratara con arcos argumentales concisos y los capítulos eran súper cortitos, eran 20 y tantos minutos nomás, entonces de repente se te iban en un tris la serie y tú podías seguir viéndola todas las veces, pero como tenías que esperar al día siguiente a que dieran el episodio, me traía muchos recuerdos y era como muy entretenido hacer el seguimiento. Sí, efectivamente vamos a corregir el tiro. Júbilo, que salió en el Uncanny X-Men 244 de mayo de 1989, un personaje absolutamente secundario creado por Chris Claremont ya, perfecto, sí. y el artista Mark Silvestri. Como era un mutante nuevo y juvenil y calzaba con los colores de la serie, fue incorporado rápidamente y eso lo hizo llevar a la fama. Ya, Sí, un poco era como el objetivo. Era un poco lo que decía Meteoro. Ellos escogieron este equipo de X-Men que no era el primero ni el segundo, era creo que el tercer equipo que habían hecho, en una época que en el cómic estaba bastante de moda, lo estaba dibujando y guionizando Jim Lee, y adaptaron historias pasadas, historias anteriores, con este nuevo equipo, y como que fueron cambiando algunas caras, pero básicamente mantuvieron la esencia de la historia y lo que lo hacía atractivas. Por ejemplo, lo que decías tú, Días de Futuro Pasado, que es de principios de los 80, lo adaptaron. Adaptaron la saga del Fénix Oscuro. También. Tenían todo este tema de los Centinelas, bueno, también Apocalipsis. Hay varias de las tramas como más importantes que ellos las metieron en la serie y que las resumieron y que las hicieron en formato animado y que por lo tanto fueron mucho más digeribles y fáciles para la gente. Se daba el caso que hubo harto tira y afloja entre los productores de la serie y los ejecutivos de los canales, porque obviamente los ejecutivos de los canales querían tramas más digeribles para niños, con muchos juguetes que se pudieran marketear, y los productores de la serie se negaron rotundamente muchas veces, porque ellos querían mantener este tono un poco más maduro de la serie y tratar de apelar a un público de mayor edad. Y tanto es así que la última temporada prácticamente hubo un divorcio y eso tuvo que ser financiado por otros medios. Sí, no es tema, pero aparte que yo insisto que es muy coherente, muy entretenido de ver, aparte que son mini sagas que se van hilando unas con otras y que van como dejando repercusiones en los distintos personajes dentro de la saga. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que contaba la historia de Titania, que mencionaba Bere Angulo, que los poderes de ella, o sea, ella solamente tenía como habilidad mutante robar a quien tocaba, adquirir como absorber el poder, pero también contaba en el momento en que ella le absorbió los poderes a la Capitana Marvel, que es una historia que está en los cómics y que cuenta que casi la mata por esa opción. Entonces, sí, todavía Titania no sabía controlar sus poderes. Exacto, y la toma y la aprieta y no la logra soltar. De hecho, en los cómics la deja en coma y Capitana Marvel en ese tiempo desapareció de los cómics, o sea, solamente era un vegetal que estaba ahí. Sí. Claro, que está tratando de recuperarse de este tema, claro. Sí, de hecho, eso ha generado en los cómics siempre una rivalidad entre Titania, porque Titania en algún minuto, cuando ya ha pasado muchos años y logra controlar sus poderes, logra devolverle los recuerdos a la Capitana Marvel, pero no así todos sus poderes, entonces eso siempre generó un conflicto. Claro. Sí. Así es. Bueno, doctor Meteoro, usted el siguiente ahí en la lista de la serie noventeras que estamos revisando aquí en este episodio de Monjes Fanáticos, el 191 por si acaso, para quienes nos sigan en Spotify, Anchor, Apple Podcast. Doctor. Hay una serie que si bien nació como un spin-off de otra serie que es mucho más antigua, fue uno de los casos raros de los spin-offs que logró mantenerse por sí sola y validarse por sí sola como una serie propia, que es Frasier. Frasier, que se estrenó en 1993, era un spin-off de Cheers. Cheers para los más jóvenes era una serie de un bar, el cual frecuentaban distintos personajes y ocurrían distintas situaciones, era una comedia de situaciones entre medio, muy de característica del año en que salió esa serie, con gran éxito.
algunos actores nacieron en esa serie, como Ted Danson. Y de lo mismo, obviamente, buscando tratar de, porque ya Cheers se estaba acabando, ya nadie quería seguir y la iban a cancelar, buscando tratar de seguir ordeñando la vaca, salieron 2 spin-offs. Uno fue Wings, que fue una serie que si bien tiene hartos fanáticos, sobre todo heredados de Cheers, a mi gusto, en lo personal, nunca me gustó mucho Wings. Era la historia de 2 aviadores que hacían repartos, hacía un estilo de Futurama más pedestre, pero era... que hacían reparto y también existía en el mismo mundo de Cheers y participaban los personajes de Cheers de una u otra forma. Y el otro fue Frasier. Y Frasier era la historia precisamente de uno de los personajes de Cheers, que era un psicólogo, un psiquiatra, que iba todas las noches después de su consulta, iba al bar a tomarse una cerveza y a contarle los parabienes del día. Y después este psiquiatra obviamente se muda de ciudad, se muda a Seattle, y en Seattle comienza una historia nueva, una vida nueva y una historia nueva, no solo como anfitrión de un programa de radio, sino también dentro de su praxis psiquiátrica. Y eso es lo que genera una serie completa. Y curiosamente, siendo un spin-off de otra serie que generalmente no duran mucho, los spin-offs generalmente son pocas temporadas y hasta ahí llegan porque es como el refrito final de los últimos cartuchos que quisieron quemar con que Frasier, en realidad se ganó varias temporadas, se ganó varios premios. El protagonista principal de esta es precisamente el mismo actor que salía en Cheers, Kelsey Grammer, el cual estuvo presente hasta la última temporada, le dio un cierre, le dio una cohesión al personaje de Frasier, que fuera mucho más allá que lo que era Cheers. Y es una serie que a mi gusto tiene un humor muy elegante para ser de los 90. En esa época recordemos que también en paralelo estaba corriendo Seinfeld, estaba corriendo Mad About You, estaba empezando Friends, por ahí estaba como la primera temporada, se rajuñando, estaba empezando a las primeras bases de Friends, y esas sitcom, propiamente tal, el sitcom de los 90, era comedia de situaciones, pero situaciones bastante del día a día, bastante burdas, eran cosas. Seinfeld tiene la fama de ser la serie que no se trataba de nada, porque era una serie de algo que pasaba, cualquier tontera en el día, y hacían una serie con eso. Y Mad About You era una típica serie de parejas, situaciones entre recién casados, jóvenes, pero recién matrimonio, que se pololeo con papeles y todo lo demás. Y Friends estaba como recién empezando. Entonces, Frasier, entre medio, ofrecía una propuesta un poco más inteligente en humor, un humor que para mí es muy elegante, no caía en cosas burdas y aún así te hacía reír. Eran situaciones tal vez del día a día también, pero analizadas de una forma mucho más profunda o mucho más inteligente. Y esa fue la carta que hizo triunfar a Frasier y que durara y fuera recordada hasta el día de hoy, en realidad como una de las grandes series de las sitcom americanas de los 90. Muchos han pedido revival de Frasier, no con el reparto original, porque ya Kelsey Grammer está más viejo que una pasa, pero por ahí dijeron que en estos servicios de streaming podría haber un reboot de Frasier. Respetó como serie, a pesar de ser un spin-off, respetó mucho la historia de Cheers. Aparecieron los personajes de Cheers también, aparecieron varias veces, ¿sí? Y todos los mismos actores originales los rescataron, los llevaban, hacían una historia de 2 capítulos, 3 capítulos con ellos, para que los fans de la antigua Cheers se mantuvieran dentro enganchados con Frasier. Para mí fue una serie muy buena. Acá en Chile la transmitió el canal Sony por televisión por cable, nunca la transmitieron en señal abierta. Era una serie que tenía su legión de fans. Bien, hasta el día de hoy yo también soy un fan que me considero fiel a Frasier, pero no era de esas series de grandes cantidades de fans. Sí, Frasier también interpreta a la bestia en la primera película de X-Men, es verdad. El actor también. Sí, el actor. Sí. Es por eso que la quise traer acá a tirarle a la parrilla a Frasier, porque en realidad encuentro que una muy buena serie, tal vez un poco opacada, como les digo, con las otras sitcoms que estaban corriendo al mismo tiempo, que eran más populares y eran de más fácil digestión, ¿sabes? Era como que agarráis Seinfeld y te reíais todo el día con Seinfeld porque eran puras tonteras, con las otras también. Esta otra requería tal vez un poquito pensarla un poquito más, pero aún así era una muy buena serie. Yo tengo una confusión con ese tipo de sitcoms, porque está, como dices tú, Seinfeld, Frasier, The Drew Carey Show o algo así creo que era.
Hay como varias parecidas, pero no iguales, obviamente, porque cambian el estilo, los temáticas, en fin. Y por otro lado también están estas series como de, no tan sitcom, sino que como que trataban de un tema en especial. Dawson's Creek, ¿cuál más? Dawson's Creek. Dawson's Creek. No, está Ally McBeal, por ejemplo, me estoy acordando, como dices tú, Mad About You, Living Color, si no me equivoco, parece que también. Soderly Susan también. Ellen, donde sale Will and Grace, que también. Ellen, donde sale Ellen DeGeneres, se hizo famosa, ¿cachai? En esa época hubo varias series de pareja, así que eran sitcom, pero sitcom de pareja, claro, sitcom romántica. Eran sitcom de romántica o de situaciones, sí. Románticas, eran situaciones, generalmente parejas jóvenes, recién casados, que recién se habían mudado juntos. Y That 70 Show, por ejemplo. That 70 Show es como otro tipo de humor, es como, de otro lado, sí. De otro lado. Pero en cambio, estas sitcom románticas todas tenían como la misma premisa, eran parejas jóvenes recién empezando, las típicas tallas que le ocurren a uno cuando está recién empezando a vivir con la pareja, así de forma formal o informal, pero que empezáis a vivir 24/7, ya no tenéis que ir a verla a la casa y después te volvés a tu casa. Típicas situaciones de ese tipo y que, ¿cómo se llama? Cayeron muy bien dentro de la audiencia en los 90. Era como que a la gente le gustaba ver ese tipo de cosas, pero era aún más inocente en esa época. Entonces, ahora tú puedes... Es que yo creo que eran las herederas directas de por ejemplo, Cómo duele crecer o Full House, que eran del mismo estilo, pero eran más como dramáticas, más que comedia. En cambio, estas son como más light, más piola. Estaban mucho más light, pero siendo herederas de eso, ¿cachai? Que estaba, como decía, estaba el Full House, estaba Family Ties, estaba toda donde Family Ties fue donde salió Michael J. Fox, porque el weón se crió ahí. Ahí se crió. Para poder saltar a la fama. Eran series más que, si bien tenían algo de humor, eran más dramáticas. Eran series de drama del día a día, drama cotidiano que sufrían las familias. En cambio, estas otras eran más livianitas, eran cosas mucho más graciosas, eran como más, que también se buscaba un poco en los 90, porque los 90 habían como extremos, ¿cachai? Estaban estas series y al otro lado tenía NYPD Blue, que era una serie policial, en donde la hueá más suave que pareciera que mataban a una prostituta en el callejón. Entonces era como que entre esos dos extremos, uno jugaba viendo la serie y esta otra romántica era más entretenida. Volviendo a Frasier era una cosa típica en su momento como serie, como sitcom, porque no encajaba en ninguna de estas dos. Había situaciones cocosas, así como del día a día, pero las trataban de una forma mucho más inteligente. Y es una serie que incluso se extraña. No ha habido ninguna otra serie parecida a mi gusto como Frasier, siendo un spin-off que haya sobrevivido tanto y que se haya ya puesto como una serie, se haya ganado como mérito propio, como ser serie propia, desligándose de ser una heredera de Cheers, del público de Cheers de los 80. Yo creo que merece recordarse. Es muy buena serie, búsquenla, no, en ningún servicio streaming está, por lo menos en Latinoamérica. Tendrían que piratearse Paramount Plus, que es en donde son los que tienen los derechos, o ver en la televisión por cable, ver el canal Sony, de repente la reditan y la tiran por ahí a las peores horas de la noche, pero todavía la tiran porque ya todavía hay gente que está viendo tele a esa hora. Sí, Bere nos dice: Casados con Hijos me encantaba, y Loco por Ti con Helen Hunt. Mad About You. Helen Hunt nació en Mad About You. Ahí ganó la fama. Y Casado con Hijos, Married with Children, era el fondo del... Era genial esa serie. El fondo del barril de Canal Fox. Claro, es como la sátira al norteamericano promedio, con harto chocolate con ventilador. El Canal Fox tuvo muchos problemas con Married with Children, porque las tramas que tenía Married with Children y los tipos de chistes que hacía Al Bundy, y todo el resto de los personajes, para la época en que se dio era inconcebible. O sea, la cantidad de quejas que llegó a Fox por Casado con Hijos fue tan alta. Y los compadres se la jugaron. Canal Fox en ese tiempo era bien experimental en realidad. Tiraban lo que llegara. Aunque fuera horrible, lo tiraban igual al aire y a ver si funcionaba. Y como funcionaba, le seguían dando y le daban como caja. Sí. No estaban ni ahí. Ahora que son parte del ratón Mickey, dudo que tengan las bolas para hacer algo así, pero en su época eran bien experimentales los demás.
veremos lo que pasa ahí con el nuevo canal Stars, como se llamará Fox ahora. A ver si continúa, como dice Meteoro, con esos cojones. Sigamos avanzando en las series de los 90 y Doctor Jovito, ¿cuál es su propuesta para esta segunda pasada y terminar? Yo creo que voy a ir con la que para muchos catálogos son las mejores series de los 90. Tiene una buena base. Aquí estamos hablando de lo que hizo Joss Whedon en televisión antes de ser cancelado, mal hablado por lo que hizo con la Liga de la Justicia. Todo eso lo vamos a dejar afuera. Ha sido parte de otros comentarios. No, Sí, no pero toca, no toca Diosa. Joss Whedon, cuando todavía estaba ahí haciendo de guión, presentó un guión para una idea que era la típica idea de la protagonista rubia, no muy lista, porque era el estereotipo de la rubia tonta en realidad, no muy importante, pero que por avatares del destino terminaba siendo la heroína y quien salvaba el día. Y presentó su idea donde él creía que presentaba una mujer firme, fuerte, esto y lo otro, que se convertía de una simple camarera, una simple porrista en el caso de Buffy, la cazavampiros, en una gran cazadora de demonios y vampiros. Eh, Se hizo una película en el año 92 con Kristen Swanson, que era la actriz estrella del minuto que tomó la película, pero a la película le dieron un cariz absolutamente de comedia. Joss Whedon quedó totalmente devastado con los giros y que le habían hecho cambio a su idea original y a su guión original para generar una película que tributaba un poquitito el terror de los años 80, lo que era Freddy Krueger, Viernes 13, toda esta... Halloween, todas estas series las tributaba dándole vuelta al tema del cazador que se transforma en cazado por esta rubia que siempre era la que moría en los primeros 15 minutos de la película, junto con el negrito, que también moría. Entonces, lamentablemente no lo logró hacer, pero en el año 97 uno de los productores le vuelve a tomar la idea y le dice, Joss, ¿por qué no hacemos una serie de televisión? Y en esta ocasión, ya respetando bastante más su idea, pero tomando algunos elementos divertidos también para darle foco, lanzan lo que se llamó Buffy la Cazavampiros. Protagonizada por Sarah Michelle Gellar, que se volvió multifamosa con esto, y con actores que después han poblado distintas series con distintos niveles de éxito. Tenemos a Alison Hannigan, que fue parte estelar de How I Met Your Mother, por ejemplo, Seth Green, que era muy famoso en ese tiempo, Anthony Stewart Head, que interpretaba a Rupert Giles, que era como el mentor de esta joven cazadora, de esta nueva elemento que tiene que pelear contra los demonios, Charisma Carpenter también, y Davis Boreanaz, que interpreta uno de los intereses amorosos, porque después tendría varios más, en esta mezcla de mucho tributo a lo que es el show de Scooby-Doo, en este grupo un poco variopinto de las porristas, el tonto del área, los poquitos rechazados que era Alison Hannigan y Seth Green, que no eran tan populares y que se vuelven en los verdaderos salvadores que caso a caso tienen que ir resolviendo ataques de demonios, de vampiros y otras criaturas que van poblando. Tuvo una gran cantidad de temporadas, son 6, 7 temporadas Buffy la Cazavampiros, y tuvo su spin-off también en Ángel, que también le fue bastante decente, donde ahí se separó, pero tenían también esta buena, lo que a futuro hace la Arrowverso, por ejemplo, estas Claro. visitas de serie y de De una a personajes otra, que se iban sí. intercambiando. Y un personaje en uno le decía, oye, voy a ayudar a Buffy, que me llamó, y en la temporada correcta de Buffy volvía el personaje que había estado ahí y estaba 2, 3, 4 capítulos y de repente se iban cambiando personajes. Voy a tomar tecito y vuelvo, decía. Serie juvenil, por supuesto. Joss Whedon creó un muy buen universo dentro de esto antes de que se pusiera Gil. Pero Claro. también siguiendo la tónica de las series de la época de los 90, también tiene capítulos, tiene una historia principal, que es esta historia de la lucha del bien y el mal, de esta cazadora de vampiros, cómo tiene que lograr su misión, cómo Ángel tiene que recuperar su alma, en realidad, transformándose en el primer vampiro con alma. Pero spoiler. Sí. Era media rara esa historia, pero bueno. Sí. Pero por algo le hicieron spin-off. Sí, después David Boreanaz se fue a Bones, por ejemplo, y también Bones ya lleva como 8 temporadas, 9 temporadas, y le ha ido bastante
Bastante bien. Salieron muchos personajes, pero bueno, también han estado en la palestra en el último tiempo porque, por ejemplo, Charisma Carpenter acusó a Joss Whedon de que parece que Whedon siempre fue Whedon y ya aquí se portaba mal, y que cuando ella decidió embarazarse la había tratado pésimo, era déspota, misógino, etcétera, etcétera, así que parece que los problemas de Whedon vienen de hace tiempo. Pero dejando un poquitito, separando un poco el creador o guionista de la serie, grandes series de los años 90 fueron Buffy la Cazavampiros y Ángel. Y eso quería rescatar para... No sé si ustedes las vieron estas. Que no es la niña de las flores, Ángel, no. No. No, que quedan de mentirosos los que digan que no vieron Buffy la Cazavampiros, weón. Yo no la vi. Pero es que tú soy un robot, weón, grábate la Pero weón. hombre, si no... No generalices tanto. No, sí está bien, sí tiene razón. O sea, él explicó que no tenía televisión por cable. No, así que, y no había torrent en ese tiempo para piratear Buffy. Sí. Bere dice, Buffy la estoy viendo en Prime Video. Dice, me encantan los cortes mal editados, las caras de incomodidad cuando los actores no se siguen el ritmo. Y Alejandro Pereira, que aprovechamos de saludarlo, nos dice, Fox, Buffy la Cazavampira y Ángel fueron muy entretenidas. Sí, a mí eso es lo que más rescato de esta serie, es que esta comedia dramática, sobrenatural, de horror, de vampiro, era muy, muy entretenida y yo la seguía con los distintos giros que iba teniendo la serie. Así que tenía brujas, hombres lobos, tenía un menjunje de todo, pero bastante... Yo nunca fui muy fan de Buffy la Cazavampiros, pero sí, era una serie entretenida. O sea, no te iba a aburrir un capítulo de Sí, sí. Y de hecho, yo no sé si se podía considerar Encantada como una serie como competencia directa de Buffy, una cosa así. ¿Charms? Charm era basura, weón. Charm era día callampa. Es que yo no la vi, por eso pregunto, porque como es de la misma, como contemporánea, sí. Yo una vez le di la oportunidad, vi un capítulo y me aburrí como ostra. Es que es como más... Es más mamona porque es como mujeres brujas, es como más para... Sí. Quieren el amor y que esto, que lo otro, con las actrices que también que estaban de moda. Buffy tenía un poco más de aventura, más que tenía como personajes más variados. O sea, teníamos a Buffy que era... Buffy en cierta forma, los fanáticos de Sailor Moon, Buffy es una Serena Tsukino como tal, o sea, es la rubia tonta que de repente la jode y todo eso, pero tiene una misión y de repente cuando tiene que ponerse las pilas, es la más poderosa obviamente de la temporada, pero sigue siendo pajarona, etcétera, etcétera. Es el estereotipo muy bien llevado en ese sentido y tiene personajes secundarios muy identificables. Así que yo la encontraba mucho mejor que Charms, por ejemplo, no sé si opinarán los... Yo me acuerdo porque mi hermana veía esa serie y yo la miraba y era como una especie de teleserie pero con brujas. No, ni un brillo. No, pero bueno. Charm era como una Sabrina, pero todas eran darks, weón, y se masturbaban. Era como gótica, pero peor. Oye, pero Sabrina la... Sí, Wiccan, sí. Claro. De hecho, hay una parodia de esa de Los Simpsons, también con Lisa. Oye, pero Sabrina la bruja adolescente era muy entretenida, me encantaba. El gato Salem. Sabrina, güey. Sí, era entretenida. El gato Salem así chistoso, así era un plato. Era muy entretenida la serie, güey. Sí. De hecho, por algo tuvo su revival ahí en Netflix ahora, más oscura, claro, basada más cercana al cómic. Sí, está basada en una de las líneas del cómic, en Chilling Adventure of Sabrina, por eso es más oscuro. Claro. Así que yo sé que a Bere no le gusta, así que... Pero no. Bere nos dice, Buffy es la ley. Por favor, señor de la... No, yo estoy preguntándonos, o sea, dentro de mi ignorancia. Sí, dicen que aquí lo que Whedon presentaba era una mezcla entre que una rubia que tiene que enfrentarse al infierno de la escuela secundaria es capaz de enfrentarse con demonios, y que los demonios no son otras que representaciones de las mismas porristas y chicos populares de la secundaria. Sí, era una buena premisa, sobre todo para adolescentes, porque igual te la creía y en el colegio, claro, y el bueno se era demonio, escondido, toda la wea. Igual picada. Claro. A ver, un poco para cambiar un poquito la dinámica, de ser la más rápida en esta pequeña pasada. Voy a tirar 4 series animadas que son también de los 90 y ustedes me dicen cuál es su favorita y por qué. Animaniacs, 1. Animaniacs. 2. Batman, la serie animada, la oscura. 3. Spider-Man sin límite. ¿Ya?
Y por último, Batman Beyond. O mejor dicho, voy a cambiar Batman Beyond para no tener dos Batman y voy a poner Fenomenoide. ¿Cuál de estas cuatro? Animaniacs, Spider-Man, Batman Animated Series o Fenomenoide. ¿Cuál de ustedes es su favorita? Yo empiezo. Mi favorita es Animaniacs. Claro que Batman está ahí, pero Animaniacs tiene ese tipo de humor ridículo, heredero de los Looney Tunes, que no sé por qué, pero a mí me encanta ese humor. Esa contraposición de la seriedad de repente de los personajes con las situaciones ultra ridículas. Bueno, eso mezclado obviamente con los distintos personajes que tenía esta serie, porque recordemos que los Animaniacs era como un espacio donde habían distintas tramas o distintos grupos de personajes. Estaban los hermanos Warner, que eran los que daban el nombre de la serie, y la hermana Warner. Tenían sus aventuras ridículas, pero también tenían como de repente segmentos medio educativos o pseudo educativos, pero también había otros personajes, como por ejemplo estaba Pinky Cerebro, que después tuvieron su propia serie. ¡Hola! Enfermera. Botones y Mandy, estaban estas palomas que eran mafiosas. Los palomos mafiosos, sí. O Rita, que era una ardilla amargada. Eso. Por todas esas razones, los Animaniacs son mis favoritos de estos cuatro. Claro, no, está bien. Así que Hola, enfermera. Jovito, ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es el favorito de los cuatro que nombramos? Animaniacs. Señor Icónico, no lo haga en el hospital, sí, porque lo van a echar. Sí, no. Lo van a golpear en su casa y lo van a echar en el hospital. Así que tenga cuidado con eso, doctor Icónico. Señor Jovito, le repito, ¿cuál es la pregunta de sus favoritos? ¿Cuál es? ¿Animaniacs? No, pues yo voy a elegir otro. Beyond o Spider-Man? Sí, por entretención me quedo con Animaniacs, pero yo voy a rescatar aquí en esta pasada, para ir complementando, voy a rescatar a Batman The Animated Series. Es un trabajoso fenomenal que hace el señor Tim. Rescató, es lo más potente que tiene DC animado. Crea un personaje, o sea, no hay que menospreciar, independiente que ahora estamos un poco sobresaturados, aunque a mí me gusta el personaje de Harley Quinn. Sí. Es el gran primer hito que tiene esta serie, no solo de rescatar muy bien el espíritu del Batman, de mantener la oscuridad también en una serie animada, que de repente llevarlo de la viñeta a la televisión es difícil, pero rescata muy bien la esencia del personaje, los distintos personajes secundarios, y nos crea este personaje nuevo que es Harley Quinn, que le da toda una historia con el Guasón, y es una tremenda creación de personaje. Y ahí también nos muestra un punto nuevo que tiene que ver con que la televisión también podía colaborar a la creación de personajes, cosa que no había pasado en el último tiempo. Así que, a pesar de que puede estar saturado de Harley Quinn, es un tremendo personaje, y la serie es absolutamente muy buena. De hecho, hay muchos rumores de que DC planea, bajo la dirección original, incluso trabajar el mismo tipo de dibujo, porque ha visto que sus resultados con los dibujos nuevos, que es este como sobresaturado de delineación que lo gestó en el año 2019, 2020, no sé si ahí hubo el cambio. El anterior estaba también bastante bien aceptado, pero tienen un proyecto de Batman Animated Series, y por qué no el Superman, que también, porque el éxito de esto llevó a que Superman también tuviera su serie animada, y que también es muy buena, y que después la Liga de la Justicia, sí, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, pero Batman es el puntual, como siempre, echándose a DC al hombro. Es una excelente serie, o sea, nada que decir. La música también a otro nivel. Sí, la música es como una reinterpretación del tema de Danny Elfman, que les quedó pero filete. Sí. Lo otro que me gustaba de esta serie era el Batimóvil. Tenía toda una estética art deco, era muy lindo, muy atractivo visualmente. Y también más elevado, yo diría que no era la serie animada, pero no, más para adolescente adulto que como para niños, que es lo que uno podía pretender de los cómics, de una serie de animación de superhéroes. Sí, fue desarrollada por Bruce Timm y Eric Radomski. Yo siempre de Timm se me olvida el nombre, pero Bruce Timm el que en realidad que quedó a cargo de esto y que fue el que diseñó todo este universo que se
expandió después con Batman, cuando ya saltaron a Superman y a la Liga de la Justicia, en realidad Bruce Timm es el que ha sido el artífice de todo esto. ¿Cachai? Una excelente serie en realidad. Pocas series de animación americanas de superhéroes pueden decir lo mismo como Batman. Sí, para mí Bruce Timm es lo que hizo Dave Filoni con Clone Wars. Sí, Es un tipo que emana saber el personaje y emana cariño por él y lo traspasa a la pantalla. Exactamente. Tiene una visión clara de lo que quiere. Sí. Y lo hace. Sí, esperemos que le vaya bien ahí con el proyecto para potenciar el HBO Max. Te voy a aplaudir como el café literario de Dot. Doctor Meteoro, ¿cuál es su elección? Oiga, antes de Meteoro, perdón, ¿alguien vio la temporada nueva de Animaniacs a todo esto? No, yo pensé que estaba, pero no la he visto. Así que tengo temor de verla. No, súper buena. Súper buena. Y de hecho, el episodio, bueno, el primero es un buen revival. Se autobromean por el mismo tema hasta como el episodio 4, sí. Pero después el 11, el 12 son una exquisitez hecha y tienen unas aberraciones que uno dice, aquí se les coló dentro de esto. Así que sí voy a dar un pequeño spoiler que no salen todos los personajes, sino que como que los dosifican bien, me imagino que para aguantarlos para otras temporadas, pero es un muy, muy buen retorno. Así que... Oye, ¿dónde está disponible? En la Bahía Pirata. ¿En la Bahía Pirata favorita? Sí, es de Hulu. Sí, y Hulu no tiene cómo salir de United States of America, así que... Sí. Por ahí me voy a dar una vuelta, señor de la para pasársela en el excelente, se agradece. Listo, no hay problema. Seguimos con Doctor Meteor y su serie predilecta de las 4 que mencioné aquí. De las 4 que mencionaste, en realidad me voy a quedar con Fenomenoide. Y me voy a quedar con Fenomenoide porque es una serie que a mi juicio no fue muy... cuando llegó a Chile, no sé si a los demás países le ha pasado lo mismo, pero cuando llegó a Chile fue una serie un poco comprendida en realidad. Primero, Fenomenoide es como la base de lo que vimos en Animaniacs después. Fue lo primero que Spielberg trató de tirar en esa línea de humor. Fue como Fenomenoide. Es un humor muy americano, son muy para el público americano y para la nación americana, para el pueblo americano. O sea, el 90% de los chistes tienen que ver con algo de la cultura estadounidense que si tú no lo conoces, te puedes reír porque la situación es jocosa, pero no es graciosa, pero no hay que entender el contexto real como de verdad entender el chiste y de verdad gozarlo o no. Entonces, independiente de que detrás de esta fachada de este superhéroe extraño, que es eléctrico, que es fenomenoide, tal, de este joven que era bastante nerd en realidad y que tuvo este accidente que se transformaba en fenomenoide, todos los guiones que circulaban detrás de Fenomenoide eran muy para el pueblo americano. Y eso hizo que aquí en Chile, si bien tenía una fanaticada, yo creo que de culto más de niños específicamente, Fenomenoide, porque era una serie para niños, probablemente tal, ya después cuando uno es más viejo, si ve Fenomenoide y con un poco más de conocimiento, sobre todo de los temas que se trataban en la época, tiende a entender un poco más. Y por eso la rescato un poco, en realidad. La rescato más. De cierta forma es el padre de Animaniacs. Sin Fenomenoide no habría existido Animaniacs. Meteoro. Fenomenoide es del 95 y Animaniacs es del 93. Sí. No, pero Animaniacs... Abandona esa idea, abandónala. Arrepiéntete. No, Animaniacs, perdóname, pero Animaniacs antes del 95 era una serie para pendejos. Era una serie para pendejos. Ahí está el comentario de Meteoro. Salió jugando. Meteoro tratando. Salió jugando, exactamente. No, vaya, el cuento a mí icónico que tenía TV Cable, pues weón, yo no. Por favor. Yo cachaba que Animaniacs empezó a tomar un humor un poco más picante, weón, después de los 2 años que ya estaba funcionando, pues, igual y el Fenomenoide la weá explotó. Así que, no, yo rescato a Fenomenoide, era una buena serie. La época en que llegó a Chile fue mala, eso sí. Yo no sabía que Fenomenoide también es de Bruce Timm. Y sí, claro, todo calza. Es como un spin-off un poco de Animaniacs. Este personaje que apareció en Animaniacs por un tiempo, pero parece Bruce que Timm, no. El de Batman. No, sí, te entiendo. Él lo dibujó. O sea,
Y no, sí se nota el arte, pues, ¿cachai? Los mismos trazos, tal vez no tan art deco como dijo para Batman. Pues, era un poco más burdo la weá. Fenomenoide de por sí era un personaje medio burdo. Ahora, si tú crees que iba a decir Spider-Man, jamás, weón. Spider-Man yo la encontraba como la mierda de serie, weón. Me aburría como ostra, weón. ¿Sí, no? Claro, no, sí, yo me imaginaba que no podía opinar de otra manera al respecto, ¿eh? Sí. Así es, pues. Pero bueno, yo la verdad encuentro que Spider-Man, la serie animada, en realidad tomó muchos de los elementos de los cómics clásicos que estaban de El Hombre Araña en los 80 e hicieron una serie muy interesante también con esta misma ideología que hablábamos de los X-Men, de pequeños pseudo episodios, pseudo sagas. De hecho, la última con la que termina esta serie, la de los Spider-Verse, donde conoce a muchas versiones del Hombre Araña y tienen que pelear en una guerra multiversal. Y mete el concepto de los multiversos, de las distintas versiones de Spider-Man, donde todos tienen que juntarse junto a Madame Web, que es la que los reúne, todo respecto, pero todos juntos. Pero también hay incluso interacciones con los X-Men, que son los mismos, claro, que son los mismos X-Men de la serie animada también. Entonces también hay un tema ahí de los spin-off y esta interrelación del multiverse, que nosotros ahora la conocemos como Arrowverse, pero en ese tiempo ya había un experimento en los dibujos animados de este tipo. Sí, de hecho había una serie de Iron Man que también se cruzó con Spider-Man, que no era tan famosa la serie de Iron Man. Claro, y creo que estuvo como en 1 o 2 episodios, ¿no? Ahí, y chao. Entonces, era muy entretenida también, creo yo, como historia, como te digo, recopilaba muchos temas de, por ejemplo, del Hombre Araña cuando él quiso colgar el traje, dejar de ser el Hombre Araña, y al final lo retoma. O la saga de Venom, por ejemplo, cuando va al espacio y se trae al simbionte y Venom se apodera de él y toda una conversión que también lo toma la película de Sam Raimi, creo que es Spider-Man 2, si no me equivoco, o la 3, sí. No me acuerdo cuál. La 3, sí. Toma la misma historia también, la desarrollan. Entonces, hay como hartos episodios y mini sagas que toma esta serie animada y que me parece que es como también, siguiendo la línea de lo que era en aquel entonces, los 90, Marvel en los dibujos animados. ¿No? Sí, es como eso. Así que yo por lo menos ahí le hago una pequeña resumen de Spider-Man. Sí. Y como menciona Carlos Espectro, también ahí en esa serie hay un cruce con los X-Men ahí, donde por ejemplo Spider-Man necesita ayuda de los X-Men para entender su poder. Por ejemplo, empieza a tener una mutación, empiezan a crecer brazos extra de araña y recurre a los X-Men para que les ayude a ¿cómo se llama esto? A entender qué es lo que pasa y un poco asumir esta nueva condición como mutante. Porque acuérdense que él recibe los poderes de otra manera, no tiene nada que ver con los mutantes de Riel. ¿Qué le parece si hacemos una última pasada ya más cortita para ir cerrando este episodio de... Así, la serie favorita? La más mala según su criterio. La más mala, me parece buena. Partamos con el doctor icónico ahí que se nos incorporó. Perdón, ¿la más mala? Las series más malas que tú recuerdes de que hayas visto en los 90. Déjame pensar, paso. me la tiraste muy a quemarropa. Muy encima, ya. Doctor Jovito. Parker Luis ganador era muy mala. Partió con una buena premisa y se fue diluyendo. Parker Luis ganador, sí, era como una especie de copia de Salvado por la Campana. Eso mismo te pero decir, sí. Tenía ese tema de sincronicen relojes. Esa era parte era buena, pero sí, pero es que sí, era como que, si no me equivoco, en esa serie trataban de hacer distintas como historia, una cosa así, ¿no? Como prueba. Por eso lo de sincronizar relojes. En el colegio también, sí. Era una versión en paralelo de Salvado por la Campana. Sí. Era un poco más así como noventera, así como más cool, así como que le ponía un poco más empeño por ese lado. Igual yo lo encontraba buena, algunos capítulos eran divertidos, pero no sé si duró muy poco o qué, pero la recuerdo como una serie muy corta, un par de capítulos nomás. La pena la recuerdo. Sí, en inglés se llamaba Parker Luis no puede perder, tuvo 3 temporadas. Claro. No está tan malo, pero... Sobrevivió, le dio comida a los actores. Una buena. Claro, le pagó... Sí. Claro.
Ya, la suya, doctor Meteoro, ya que usted propuso el tema y le damos más tiempo a doctor Icónico para que lo piense. Para que piense. No, algo que ya habíamos conversado antes que partiéramos, Capitán Planeta, esa weá es una basura. Capitán Planeta, o sea, tal vez la premisa podía sonar en papel bien. O sea, que este héroe que nacía de la conjunción de estos anillos de poder que representaban los elementos básicos que podríamos considerar en la Tierra y representaban los continentes, ¿cachai? Corazón. La verdad, te deja esa sensación de ese personaje tan marketeado, que está como tan hechito para venderte algo, que la verdad no te lo podéis creer como héroe, esa es la verdad. Y más encima, que para nosotros que somos latinoamericanos, nos cae la peor parte, pues, weón. ¿Cachai? O sea, en esa época que donde el estereotipo del latino era el weón chico, indio, mierda, bajo, weón, y que más encima el poder del corazón, weón. O sea, los otros weones tenían tierra, fuego, aire, weón, bien, toca el corazón, weón. ¿Qué mierda, weón? Un chico de 10 años que estuviera viendo Capitán Planeta, ¿qué mierda iba a pensar el poder del corazón, weón? Y decía el corazón en la calle iba a quedar de fleto, weón. De fleto. Entonces, no, Capitán O sea, de hecho, al más niño dentro del grupo le daban ese poder, porque era como para entender era algo con la inocencia, relacionarlo con eso, ¿cachai? Porque... El latino que pusieron, el modelo del dibujo del latino era como sacado del Amazonas, bueno, o sea, era ese, le habían quitado el taparrado y le habían puesto ropa, güey. Mira, netamente eso fue para completar una campaña de pseudoecologista que lanzaron alguna vez en Gringolandia y que al final no tenía ni pie ni cabeza. Era una serie que tenía un olor a haber sido hecha por un comité, así como que el comité se reunió y dijo, ya, ¿qué está de moda? La ecología, perfecto, juntemos niños de todos los países, ya, ¿y cómo es que tiene que ser el gringo? Rubiecito, perfecto, y la niña rusa, rubiecito también, el latino, bajémoslo de un árbol, le pongámosle, ¿qué poder nos queda? Chuta, ya nos gastamos todos los poderes, a ver, invéntate uno, el corazón, el corazón, perfecto. Sí, como que lo junta todo, ya. Ya súper marcado, o sea, de Asia, obviamente tenía que ser la China. Pero ya pasaba piola la China igual. De África, el negro, obviamente, uno podía poner un hueón de Sudáfrica, estábamos en tiempos de la apartheid, no era como sensible el tema de Sudáfrica. El lado americano tenía que ser, obviamente, este trigueño en realidad, porque no era rubio, pero era más o menos trigueño, bien canchero, tipo neoyorquino, que era como chistoso, se las da de ganador, el winner, la wea, y se tenía que engrupir a la mina rica, que obviamente era representante de Europa, que era rusa. La rusa, pues, obviamente tenía que ser rusa rubia, bonita, ¿cachai? Buenas curvas, buenas figuras, y obviamente tenía que ser el amor platónico del americano, o sea, para que pudiera compensar la weá. Mira, para mi gusto, es un producto que puede estar perfectamente al lado de mi amigo Mac, porque mi amigo Mac era un comercial mi amigo Mac era un comercial de McDonald's de 2 horas, weón. Podíais poner a Capitán Planeta. Este tipo de producto, ahora nos reímos de Capitán Planeta, han salido parodias por ahí, memes de distintas formas, pero en su época, si algún niño de verdad siguió Capitán Planeta, era un perdedor. Esa era la verdad. Yo prefería seguir contaminando antes de estar siguiendo esa wea. Más encima, es una serie que es muy ochentera para la época, porque no tenía una buena trama, los personajes no tenían personalidad, no habían arcos argumentales, y nosotros ya como que habíamos picado el bichito con los X-Men, con Spider-Man, con Batman, de series un poco más elaboradas, más complejas, y esto era terriblemente simple. O sea, en realidad había un villano de la semana y los conflictos se resolvían siempre llamando al Capitán Planeta. En realidad no tenía ninguna ciencia la cuestión. Perdón, ¿no encuentra usted que el Capitán Planeta se parecía a Richard Dean Anderson? MacGyver. Sí, tenía el aire parecido, el peinado, sí, ese como ese chocolo, ese choco extraño, esa cola rara. Sí, de pelo rojo, más ahí con cara de hielo. La mezcla del Capitán O'Neill de Stargate SG-1 con el Doctor Manhattan. Sí, es que O'Neill ya era más viejo y era más gruñón, entonces como que tenía otro aspecto. En cambio, si tú te fijas en el peinado que tenía MacGyver en la serie MacGyver, era el mismo, pues, el mismo. Sí, por eso lo que dice icónico, eso del aire de la serie 80, claro. Doctor Manhattan. Con Doctor Manhattan. Street Shark ¿le suena? Esa me suena a mí, los tiburones en la calle. No me suena. Sí, los ratos. Sí, Motorratón, amigos de los Motorratones. Motorratón era buena. Sí.
No, era malísimo. No era la gran wea. No sé, Era súper mal. era mala, po, era mala. Si uno se sacaba la wea porque era otra vez. Eran motoqueros malvados. Motoqueros con actitud, los weón, así, con actitud, weón, y tenían, ¿cómo se llama? Antenitas, weón, y eran ratones, weón. Los motoqueros de Martín, claro. Era mala la wea, po, sí, era. Los Osito Gumi. Los Osito Gumi, ¿han visto los Osito Gumi? Somos los Osos Gumi. Si yo me pegaba un maratón en la mañana, Osos Gomi y Rockspin. Tenía ahí el gusto en el poto, weón. No, weón, que Me levantaba temprano, weón. ¿Cómo es eso de las 3 R? Explíquenme, por favor. Ven, alguno dice, yo usaba el Capitán Planeta por las 3 R, que me obligaban a aprendérmela en la escuela. Reciclar, Reutilizar y reducir, ya. Sí, parece que el orden no me acuerdo, pero esas son las 3 R. La otra que era mala de las podcasts, weón. También la encontraba pésima. Los podcasts eran puro estilo y cero sustancia. Sí, eran puras poseras, weón. No, nada más, weón. Eran gatos poseros. Eran súper poseros, sí. La serie que me acordé que la encontrábamos súper mala con mis hermanos, pero nunca la vimos. Ahora saco la cuenta que en realidad no debo haber visto ni un capítulo. Me reía de ella por los comerciales. Era Walker Texas Ranger. Que ahora que lo pienso, probablemente me quiero le debe gustar. ¿Qué te pasa con Chuck Norris, weón? Perdón, ¿qué te pasó con Chuck, weón? Por Oye, Dios. eso era de Chuck Norris antes que se volviera un meme. Era simplemente un actor en decadencia en esa época. Sí. Texas Ranger. Ya estaba en decadencia. Pero fíjate que Texas Ranger ha tenido... Perdónenme, pero Texas Ranger ha tenido una buena vejez, en el sentido de que igual de repente la te viví en la tele, igual te caes pegado viendo Texas Ranger, así como viniendo de ti, mi tío no extraña, po. Si es como hecha para ti. Pero si es Chuck Norris, ¿qué más le hay a pedir? ¿Estás viendo Hamlet, weón? No, si es Chuck Norris, pues, lo mejor que puede hacer es ser un Ranger de Texas, weón. Lo mejor. Había otra que se llamaba Beverly Hills 90210, también nos reíamos mucho esa cuestión, porque parecía como una teleserie del barrio alto gringo, nos parecía muy chacho. Sí, pues tenía esa Beverly Hills y Melrose Place. Ahí no me toqué Melrose Place, no me toqué Melrose Place. Puta. Hablando de gusto en las patas. Porque, oye, no hay weón que no haya visto Dawson's Creek, que no haya visto antes Beverly Hills 90210 y Melrose Place. Melrose Place al menos acá sonaba mucho, y la 90210 creo que es o sea, si bien es contemporánea en la misma, en la creación, creo que en la transmisión es un poquito después, un poquito desfasada. Sí, las daban juntas casi. Ya. Así que... No, y Dawson's Creek es una teleserie juvenil. Así que lanzó a la fama a Williamson ahí, y con todo lo que hizo después en Sé lo que hicieron el verano pasado, Scream, todo eso, en esa misma onda. No sé, yo ese tiempo veía Los Magníficos. El equipo, pero ese es antigua, pues. Sí, por si Los Magníficos son de los 80. La verdad es que podríamos seguir hablando de series de los 90 un par de horas más, porque quedaron varios en el tintero. Sí, ya. Pero queda N, pues, sí, para mencionar, queda Malcolm del medio, por ejemplo, está en la serie de animación. Malcolm es del 2000. Ah, sí. 2000, ya la saco. Me faltó el príncipe del rap, por ejemplo. El príncipe del rap, sí, exactamente. Que tuvo un revival el año pasado, en noviembre, así hicieron una especie de capítulo de aniversario especial, no sé, no me acuerdo si fue para HBO o un servicio streaming X, pero... Para el HBO, pero creo que no se ha estrenado. También claro, no lo han estrenado. Nos faltó Stargate, que tenemos un programa especial de eso. Que sí, es tenemos un capítulo entero de Stargate. Uno de los capítulos más vistos del podcast, si es que no el más escuchado. El más escuchado como podcast, y el más visto por los youtubers. Sí, el primer episodio de Malcolm es del 2000, así que estamos justo ahí. Estamos bien, estamos justo en la vaquema. Ya. Misterio sin resolver, sí, había la serie Misterio sin resolver, ¿se acuerdan de esa? Era como una serie, pero como tipo informe especial. Era como una serie periodística. Sí, te iban todas las semanas dan un episodio. Informe especial es como Misterio sin resolver, es como la inspiración. Sí. Claro, el tema es que Misterio, la mejor parte de Misterio sin resolver era cuando te ponían los buscados así. Por favor, si usted tiene información, llame al departamento de policía de Utah. Llame a su departamento de policía local. Netflix
Netflix sacó nueva temporada de eso y le ha ido bastante Sí, bien. la Y además, revivieron, sí. los casos que han ido presentando se han ido actualizando porque servía socialmente para que se entregaran un montón de datos adicionales a los casos y algunos se lograron resolver. Sí, llegaban Había una- notificaciones anónimas muchas veces al canal que ayudaban a dar pistas. ¿Icónico? Había una serie que le gustaba mucho a mi esposa y siempre me la recuerda, pero yo en realidad creo que nunca la vi, que se llama Erie, Indiana. No sé si ustedes la cachan. Sí. Tuvo El 2 joven Indiana temporadas. Jones. Sí. No, Erie, Indiana. Erie, Indiana. No, ya me Es equivoqué. un pueblito rural, de un sector rural de Estados Unidos donde pasaban cosas misteriosas y unos niños lo investigaban. Y era como bien, era como de misterio, pero más bien infantil. Pero después Bueno, le y la hicieron que un revival a esa serie, güey. Le hicieron un revival, se llama Gravity Falls, güey. Buena. Tienes Pero razón. tenía Gravity Falls, sí, es igual, Es como sí, la verdad. misma idea. Pero Bueno, y la Gravity otra Falls es la que- entretenida, a mí me gusta, güey, me gusta. Y la otra es la que mencionaste, pues el joven Indiana Jones, que yo también vi como 1 o 2 capítulos, pero si tú buscas en internet, tiene muy buena fama. Dicen que las tramas eran muy buenas y tiene elementos que fueron bien modernos en su época. Por ejemplo, tenía unos capítulos con personajes hechos por CGI, que en ese entonces era una cosa así muy novedosa y nunca antes visto en la televisión. Y en realidad tú lo ves y quedó bastante bien hecho. Sí. Claro. Erie, Indiana tuvo solo una temporada en la cadena NBC y luego fue transmitida en el año 97 por Fox Kids. Claro, sí. Nos mencionan también los cuentos de la cripta, la versión, no sé si era la versión monito animado que hicieron después, porque había una en dibujos y otra con la marioneta de los cuentos. Yo me acuerdo de la marioneta. Claro, que era el que presentadora ahí, sí. Y después de eso te daba la historia, obviamente, rara y creepy. Así que, Yo estaba Y viendo claro. el joven Indiana Jones, icónico, sabéis que fue una tremenda serie. Tenía unas muy buenas tramas. Parte de la última película, bueno, independiente de la que se supone iban a hacer ahora, pero la del Reino de la Calavera de Cristal venía del joven Indiana Jones, era una trama de esa serie. Que la reciclaron y la volvieron a traer para la película. Y yo recuerdo que la vi completa la serie, y el último capítulo, que es como el regalo para los fans, así como en el Mandaloriano salió Luke Skywalker. En el joven Indiana Jones, en el último capítulo sale Harrison Ford haciendo de Indiana Jones. Ya dejó de ser joven Indiana Jones y ya pasa a ser Indiana Jones propiamente. eso no lo recuerdo. Eso no lo recordaba. Así cual no. Era buena serie. ¿Sabes que de verdad no habría que rescatarla un poco porque como que se perdió en el tiempo esa serie? Yo no la recuerdo, es que yo sé que la vi, porque me acuerdo yo de algunas escenas y todo, pero no recuerdo que fuera tan buena, pero... La que era plasta como serie, y que incluso la mencionamos en algún podcast anterior, era la weá del hijo de James Bond, wey, el James Bond Jr., esa weá era plasta. ¿Cuándo mencionamos eso? ¿Mencionaba eso alguna vez? Sí, cuando estábamos hablando de los defensores de la tierra que tanto les gustan, de animada, sí. Ya, puede ser, ya. La weá de James Bond Jr., weón, era un asco. Era un asco animado, weón, que también otra weá para ordeñar la vaca, weón, para nada más, para sacar plata. Una serie de bajo presupuesto desarrollada por la Universal Artists, más seguro que era el gran conglomerado de sindical de actores y productores de Hollywood de la época. No duró mucho, pasó sin pena ni gloria, tal vez la única línea que el weón decía cuando le preguntaban el nombre es igual que el padre, o sea, mi nombre es Bond, James Bond Jr. Ya sí, tenés razón. Mala la vaina. Ya, perfecto. Así es. Bueno, vamos a ir cerrando, chicos, de este episodio de Series de los 90, que yo creo que merece su segunda parte. Tal vez más adelante, no tan pronto, pero merece una segunda parte, porque eso nos quedaron muchas series en el tintero ahí. Yo solo me acuerdo, por ejemplo, de las nuevas aventuras de Hércules, o Sheena, la princesa Warrior, o la de Superman y Lois, las nuevas aventuras. ¿Dónde no siga abriendo tema? Porque y así. Y así, o los gladiadores americanos, como nos dijo Augusto Astudillo, quien saludamos ahí en el chat. Sí, gladiadores americanos. Los americanos eran como la lucha libre, pero para niños más chicos todavía. Sí, y que tenía harta actividad y te dan ganas de verla, y la chiquilla bien gigantesca con la cuestión bien apretada. El nombre lo bueno así, con turbo y no sé cómo se llama. Láser. Claro. Cachondix. No sé, güey, así. Claro. Y de hecho, bueno, ya, en fin.
Así que eso es lo que les digo. Tenemos como hartos temas más y si nos quieren mencionar ahí alguna serie que quiera que tratemos en un próximo episodio de los 90 o 2000, también podemos tirar más adelante, solo déjanos tus comentarios en este video al final o en monjesfanáticos@gmail.com. Y por supuesto te dejamos invitado a que compartas este episodio con quien tú creas que le pueda interesar, le pueda gustar, ya sea en el podcatcher donde tú lo estás escuchando o en la red social que lo estés viendo o transmitiendo, ya sea YouTube, Facebook, Apple, Google y Twitch también, que lo estamos viendo. Así que si te ha gustado, ya sabes, ya compártelo y danos like y alcanza a llegar sí, así es, don Carlito. Alcanzó a llegar al final, así que gracias por los saludos y saludamos a toda la gente que estuvo en el chat ahí, a Bere, a Carlos, a Augusto, ¿qué más? Alejandro Tamara, así que a los chicos de Nación a Lorena, a los chicos de Nación GQView, así que muchas gracias por acompañarnos en este streaming, por aportar, darnos sus ideas, y alguien más que quiera dar un saludo antes de cerrar en este episodio de Monjes Fanáticos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. De repente me siento viejo cuando pienso que los años 90 fueron hace 30 años, pero uno se siente menos viejo si está acompañado de otra gente que compartió las mismas vivencias. Yo pensé que decir que era tan viejo como uno. Tan viejo como uno, bruto. Sí. Bueno, sí es verdad. En eso. Y con ese comentario nos despedimos. Adiós. Mejor. Vamos. Buenas noches, tatitas. Buenas noches a todas las ratitas que nos están siguiendo por todos nuestros canales de transmisión. Como siempre, el obituario, recuerden, falleció Christopher Plummer a los 91 años. Muchos lo recuerdan por La novicia rebelde, pero en realidad actuó en varias películas más y se ganó incluso un premio Oscar por el mejor actor de reparto en una película que no recuerdo su nombre, pero se la ganó. La última, tal vez el peor papel que hizo en su vida fue de sacerdote en Legión con... ¿Cómo se llama el weón Casavisión, weón? Paul Bettany. Paul Bettany también, dos grandes actores haciendo una película de mierda, búsquenla, que se llama Priest. Se llama Priest. Así se llama la película, pero lo hicieron por plata en realidad. Y sale Karl Urban también. Sí, sale Karl Urban también. Claro, esas películas que había que hacer porque dan el cheque, por nada. Claro. Así que descanse en paz, Christopher Plummer, un gran actor que se nos fue en el obituario del día de hoy. Cuídense mucho, todas las ratas. Sí. Claro. Bere nos dice que hasta en X video sigan a Monjes Fanáticos. Los videos de Meteoros. Ya, nos despedimos con eso. Y ya sabes, Meteoro tiene una tarea, le dejaron la semana pasada a usted que no estuvo. Sí, tiene que preparar un trabajo sobre Mia Khalifa. Sí, un biógrafo de Mia Khalifa. ¿Sobre Mia Khalifa? Ah, sí. El mundo porno da para varios podcasts, para varios. el biógrafo de Mia Khalifa, ya sabía. Ya. Así que nos despedimos hasta la próxima semana con otro episodio más entretenido de Monjes Fanáticos. Adiós. Adiós. Nos despedimos y terminamos.